Siempre me gusta repetir las palabras del Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Un hermoso pensamiento, un hermoso mensaje que nos renueva en cada jornada nuestro vínculo con el Señor, entendiendo y creyendo de que este día y este momento es también parte de su creación. Esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que es de carácter reflexivo. No pretendo ser teológico ni exegético, sencillamente reflexivo, que tiene que ver con la vida práctica. Y lo he titulado Automedicación espiritual. Automedicación espiritual. Voy a hablar un poquito acerca de la automedicación. La automedicación es una práctica bastante común en la gente. Estuve investigando un poquito a ver la costumbre que se sabe en cuanto a esto por internet. Y algunos creen que más del 90% de la gente se automedica. De esos, un 70%, no siempre, pero algunos, un 20% más o menos de la gente, jamás va al médico. Es decir, toman medicación sin consulta ni referencia médica. Sencillamente cree y adopta una manera de pretender curar su salud, asumiendo el consumo de medicación, ya sea de farmacia o también de origen casero, por así decirlo, o aquellas famosas recetas de la abuela, como se suele decir. Es una práctica bastante difundida y en verdad hay muchísimo para hablar acerca de este punto, acerca de la automedicación en cuestiones de salud. ¿Por qué lo hace? Y también son variadas las razones que la gente son impulsadas a automedicarse. Prejuicios contra la medicina, contra la práctica médica para algunos, considerándose para ellos como un mero negocio y que en verdad no ayudan a restablecerse físicamente. Los errores de la práctica médica también son invocados con fuerza y dan los ejemplos de esto y aquello, algunos muy interesantes, cosas que ocurren ciertamente, algunos para ahorrar dinero, etc. Son tan variados cuál es el ignorar al médico, por así decirlo, para orientarlos en cuestiones de salud. Y así se han creado distintos procedimientos científicos, empíricos, reales, imaginarios, para prolongar la salud. Todos queremos vivir. Es un principio que inclusive es mencionado en las Escrituras por el sabio Salomón, cuando en Eclesiastés 3:11 dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto en el corazón del hombre el sentido de eternidad. Está expresado de distintas maneras. El corazón del ser humano pretende la vida y vivir, y ojalá sea para siempre, en su naturaleza esencial, con sus excepciones, claro. Pero, es decir, instintivamente el hombre quiere vivir y quiere buscar maneras de estar mejor en este asunto. Y en cuanto a la automedicación, yo quiero compartir con ustedes algunas cosas interesantes. Mi pretensión no es convertir un momento meramente risueño y crear hilaridad, pero lo que quiero destacar en esta lectura que voy a hacer a continuación, dándole algunas, o más bien comentándole algunas recetas médicas o de origen casero, es analizar la actitud humana ante ciertos problemas. Y después trasladarlo a la vida espiritual, por supuesto. Estoy hablando de automedicación espiritual, pero quiero ilustrarlo con lo que ocurre en la automedicación común o habitual de la vida vinculados con la salud. Ya en Génesis capítulo 30 encontramos una referencia interesante sobre la creencia en que ciertas cosas pueden producir ciertos efectos en la salud. Allí aparece Raquel, una de las esposas de Jacob, quien le reclama a la otra esposa, llamada Lea, ciertas mandrágoras que uno de sus hijos, Rubén, había encontrado en el campo. Y la creencia era de que ese producto, una planta parecida a una papa, cuyas raíces tenían efectos afrodisíacos o podían potenciar la fertilidad femenina. Y ella parece un sentido de querer buscar ayuda para la salud en este aspecto.
Luego, he encontrado algunas recetas sumamente graciosas. Algunas no las puedo decir acá porque suenan como groseras y son realmente así. Pero algunas pueden ser muy interesantes y, repito, no pretendo enseñarles nada, ni que lo hagan, pero refleja cuánto puede la actitud humana desviarse a veces de lo que es correcto. Algunos creen que todo se cura con antibióticos. Estoy sacando información real. Entonces, cualquier dolencia, cualquier asunto, cualquier descompostura, antibióticos y antibióticos y antibióticos. Yo no sabía eso, pero hablando con un médico amigo, él justamente me confirmó y cuáles son los problemas que acarrean para estas personas que recurren sistemáticamente a este medicamento. O penicilinas. Y todo se cura con penicilina y creen que la penicilina es una panacea para curar todo tipo de enfermedades. O aspirinas. Son automedicación que la gente muy comúnmente recurre en productos de farmacia. Por un tiempo se creía que el tabaco era, y sigue siendo en algunos lugares, un buen recurso para curar las enfermedades respiratorias y pulmonares, cuando sabemos que todo lo contrario. Y hay gente que lo ha practicado por mucho tiempo, inclusive recomendado. Algunos ingredientes de la farmacia casera, por así decirlo, contenían venenos, arsénico, estrinina y otros. ¿A cuántos les duele la cabeza de vez en cuando? ¿Puedo ver las manos? A mí a veces me duele la cabeza. Aquí tengo una receta muy interesante. Dice esta que lo mejor que puede hacerse es tomar una papa, partirla por la mitad y poner cada mitad en cada una de las sienes, hacia los costados. Creo que nos suena muy elegante, ¿verdad? Andar con media papa en la sien, caminando por el parque, el campus del colegio, quizás fijados con una vincha para que no se caiga. Me imagino un diálogo entre algunas chicas sobre este tema cuando uno ve a alguien de esa forma, preguntándole, ¿y qué te pasa? Y la cabeza, dice. Sí, ya veo que hay un problema en la cabeza, porque no pueden andar así. Sí, pero me duele la cabeza, etcétera. Un diálogo muy interesante y hasta gracioso. Bueno, algunos creen que eso puede servir. Un médico, no sé si es médico realmente, se aparece como médico del río Uruguay, no voy a decir de dónde, cercano al río Uruguay, tiene varias recetas muy interesantes. Por ejemplo, dice él que para curar del empacho a los niños, lo mejor que puede hacer, se leo textualmente, es una cataplasma de dulce de membrillo con un huevo frito. Un huevo frito. Y yo digo, hay gente que cree y lo utiliza. En fin. Y si alguno tiene problemas para dormir, lo mejor que puede hacerse, dice esta otra receta, es tomar una cebolla, cortarla en pedacitos y ponerla debajo de la almohada. Y dormirse con la cebolla debajo de la almohada. No me quiero imaginar lo que debe ser eso. ¿No es cierto? En fin. ¿Qué más? Para la tartamudez. Yo fui tartamudo cuando era niño, pero no usé esta receta. Me enseñaron otras que me ayudó. Por ahí se me sale ese problema. Pero aquí dicen, lo mejor que hay es comerse lengua de liebre silvestre. No entiendo. Para la caída del cabello, muy a veces comentado, especialmente por el mundo femenino. Dice, un remedio que nunca falla es quedar embarazada de un varón. Entonces el pelo crece rapidísimo, dice. Yo creo que esa debe ser la razón por la cual los varones somos los que sufrimos más el problema de la calvicie. Porque esta receta no se aplica para los varones, es imposible. En fin, cosas raras, ¿no? Y hay otras muy estrafalarias. ¿Y qué es lo que quiero decirle con esto? Lo siguiente. Lo que somos capaces de creer los seres humanos. Puede ser que a algunos les sirva una de estas cosas porque sabemos también que hay enfermedades psicosomáticas que con cualquier tipo de placebo se puede curar, sanar, entre comillas, porque se cree. Conocí una señora muy cristiana que curaba gente. Digo, ¿cómo lo cura? Fui a hablar con ella. Digo, ¿cómo usted cura a la gente? Dice, yo no hago gran cosa, dice. La gente viene aquí, me dice su enfermedad, le siento en un banquito y a sus espaldas hago ciertos movimientos, especialmente con un yuyo llamado ruda. A veces, lo que se me ocurre, dice.
Y después que hice algunas cosas ahí, le toco la espalda y digo, ya estás. Y la gente se sana, dice. Se sana solamente con eso. En fin, la automedicación y enfermedades, o tratamiento, mejor dicho, que los seres humanos adquieren en este sentido son muy interesantes. Y son muy reflexivos para mí, porque también me di cuenta, al leer las Sagradas Escrituras, que existe una automedicación, pero espiritual. Así como la gente se automedica con cualquier tipo de creencias en cuanto a la salud, también puede ocurrir en la vida espiritual. Y al leer la Biblia desde este enfoque, desde esta mirada, de este contexto, descubrimos qué interesante que es este asunto. Qué interesante. Voy a darles algunos ejemplos enseguida, pero lo que quiero es dejar un principio aquí para iniciar esta parte, y es la forma, la manera, la actitud que a veces los seres humanos tenemos para adoptar como creencia ciertas cosas. Porque así como yo no les mencioné algunos, porque son muy fuertes, pero hay gente que lo practica. De paso, mucha gente muere justamente por este tipo de prácticas. El Señor en su sabiduría infinita nos ha dejado aquí en su palabra todas las recetas que necesitamos para cualquier aspecto de la vida. La salud física, emocional, espiritual. Tenemos las recetas de Dios. ¿Están aquí? Están todas expresadas. En su amor y sabiduría infinita Él nos ha dejado. Ahora, ¿qué hace el ser humano con estas recetas de Dios? ¿Qué actitud tenemos hacia ellas? Y ese es el punto del cual quiero reflexionar hoy con algunos ejemplos. Así como la salud, si tratamos un asunto de enfermedad pequeño, un resfrío, un malestar estomacal, un dolorcito por aquí y por allá, y nos equivocamos en la receta, por más que sea casera, no pasa nada. Aquel resfrío se irá, aquel dolorcito también desaparecerá y la vida continuará. Pero ¿qué ocurre si la enfermedad que estamos padeciendo es de otro tipo? Dígase cardíaca, un cáncer o cerebral, y queremos curarnos con elementos simples. Por más que creamos en eso, no nos curará. Necesitamos medicación adecuada y profesional. En la vida espiritual pasa lo mismo. Si usted cree alguna cosa simple de la vida, ¿saben? A veces me enredo en discusiones con algunos con cosas muy sencillas, que hacen de ese tema algo importantísimo. Que quiénes son los 144.000 del libro de Apocalipsis, que si lo que Jesús curó eran una o dos personas, según el Evangelio que se lea, que sobre la alimentación, si comer dulce de leche es pecado, y cosas así. Si uno se equivoca en esos temas, no pasa nada. Pero si uno se equivoca en temas espirituales o religiosos importantes y trascendentes, cuáles son los que tienen que ver con la salvación, con el perdón de nuestros pecados, con una nueva vida, con una renovación completa, y nos equivocamos en eso, las consecuencias son entonces muy diferentes. Es decir, un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, versus un encuentro, ¿no es cierto?, se produce en este terreno. ¿Qué es lo que vamos a adoptar? ¿Lo que Dios quiere enseñarnos o lo que nosotros creemos que debe ocurrir en nuestras vidas? A veces me detengo en leer los remedios que se ofrecen por internet o por cualquier manera, los nuevos remedios o recursos para la salud, que provienen de recursos naturales. Y hay que tener mucha fe. No hace mucho leí un mejunje que se hace con 2 o 3 productos naturales, que obviamente no son nada malos en sí mismos, pero que supuestamente curaban más de 40 enfermedades. Sí, pero hay que tener mucha fe para creer que ese vaso de ese producto me puede curar 40 tipos de enfermedades, o 42. No es razonable, pero ocurre porque la gente cree. Lo mismo pasa en la vida espiritual. La Biblia tiene muchas historias, voy a comentar un par de ellas y analizarlas un poquitito y algunas mencionarlas, que nos ilustran la conducta humana en cuanto a las recetas de Dios y que nos también desnudan la realidad que a veces tenemos. Las Escrituras hablan mucho de la salud espiritual
Y el Señor, nuestro Dios, se preocupa para que tengamos salud espiritual adecuada y equilibrada. Porque si tenemos esa salud espiritual adecuada y equilibrada, traerá en consecuencia también, influirá y condicionará el resto de nuestra naturaleza humana. La salud física, emocional, espiritual, todas se armonizarán en forma correcta si la primera es más importante, que la que tiene que ver con nuestro vínculo con Dios, está en perfecto orden. ¿Cuáles son la actitud de la automedicación espiritual y sus consecuencias? ¿Qué sería una automedicación espiritual entonces, si queremos aplicarlos a ese aspecto de la vida? Y es el de adoptar o creer conceptos o ideas de concepción puramente humana, sacadas del baúl de nuestras percepciones personales o copiadas de otros. Eso es una automedicación espiritual. Creer en algo que se me ocurrió a mí o a alguna otra persona, pero que no tiene concordancia con la revelación divina. Que a mí se me ocurre que debe ser así y ya está. Muchas de ellas están impregnadas o contextualizadas con algunos conceptos filosóficos que están bastante comunes, que son bastante comunes, como aquella de la ética situacional de Fletcher, que murió en 1991, un sacerdote episcopal. Él, no digo que creó esta idea, pero potenció la idea llamada ética situacional, que consiste en que cada uno pues determina lo que es bueno y malo según el amor que tiene por esas cosas. Y habla del amor ágape, o sea, del amor hacia la gente y no del amor matrimonial o de ese tipo de amores. No, sino dice, si alguno lo hace con amor a algo, está bien, no importa lo que haga. Y este principio no es tan coincidente con la revelación divina, y lo vamos a ver enseguida. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. En el Génesis capítulo 2 y 13 comenzamos a encontrar aplicación a esta fórmula que estoy hablando. Génesis 2 y 3, donde se relata las primeras experiencias de los primeros padres o de las primeras personas de este mundo, Adán y Eva. Conocemos el relato. Yo no voy a leer el texto bíblico, está allí, es muy conocido. Solamente quiero comentarlo y, por supuesto, recurrir a nuestro conocimiento previo del asunto. En esta parte de la Biblia encontramos a los primeros padres, a Eva especialmente. Fueron creados por Dios, Adán y Eva, puestos en el huerto del Edén, y el Señor le dio las reglas de convivencia, inteligente, digamos, la receta para la vida. Le dio instrucciones, le dio todo lo que ellos necesitaban para vivir bien y para siempre. Y entonces el Señor le dijo, en el relato aparece, bueno, de todo lo que está aquí en este huerto, ustedes pueden ocuparlo, utilizarlo, comerlo, pero de este árbol que está aquí, no. ¿Tenía algo de malo el árbol? ¿La fruta de ese árbol o el fruto de ese árbol? No. ¿Era dañina para el cuerpo? No. ¿Y entonces? Ahí está el punto. Saben, hay un principio muy interesante que se puede titular algo así como cuando hacer lo bueno es pecado. ¿Puede alguna cosa buena en sí misma convertirse en algo malo para Dios? Sí, puede ser. Este es un caso. Dios le dijo, no coman de este fruto. En sí mismo el acto de comer, o sea, la fruta no tenía nada de malo, pero había una actitud detrás que no era que movía el acto, por supuesto, una actitud que hacía la diferencia. Y aquí yo quiero imaginarme una especie de diálogo entre Eva y alguien que aparece allí en el huerto del Edén para presentarles este asunto. Dice el relato bíblico que se le aparece a alguien. Ustedes saben quién es. Y comienza un diálogo. Así que Dios le dijo que no coman esto. Sí, dice Eva, eso dijo Dios. Y ahora el persuasivo personaje, porque su capacidad de persuasión es sencillamente impresionante, entra en diálogo. Y aunque la Biblia no dice lo que voy a decir ahora, pero el sentido sí está. No, mira, yo tengo muchos años de experiencia. A mí me parece que esa regulación que tienes en tu mente es muy restrictiva. Te quita la libertad. Hay cosas mejores. Yo tengo experiencia ya probé la vida y te puedo decir que hay cosas mejores que esa opción. Tú puedes optar por un estilo diferente y aparece la receta paralela, contrapuesta, de factura humana, en este caso, diabólica.
que se contrapone con la de Dios. Y la persuasión de por medio va ganando terreno. Y sabemos lo que pasó. ¿No te parece ridículo? Le habrá dicho Satanás a Eva. ¿Eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Dios no te dio libertad para hacer lo que quieres? Verdades. Técnica del enemigo, mezclar verdades con mentiras. Tengo unas experiencias increíbles con personas que han caído en esta trampa. Son verdades con mentiras entremezcladas, pero el individuo toma todo como verdad y cae en la trampa del enemigo. Pero aquí encontramos otra vez este asunto, la contraposición entre la receta de Dios y la receta de los hombres. Y a partir de allí, muy a menudo los seres humanos cometemos este tipo de error. ¿Cuál es? El de querer discutir, filosofar con Dios. Si el Dios dice que algo es así o asá, le queremos encontrar la vuelta, la explicación. Y la nueva manera de mirar las cosas, la actualización, la contextualización, o como quiera decirse. Y entonces caemos en la trampa. Y los resultados en la vida aparecen más tarde. Otro ejemplo, Caín y Abel. Conocemos. Dios le dio las reglas de adoración en este caso, algo más específico. Y Caín eligió una propia. Dios le dijo, debe ser de esta forma. Abel entendió, el hermano de Caín, hijos de Adán. Abel entendió y obedeció. Caín dijo, me parece que hay algo mejor. Y lo que le ofreció Caín no era nada malo en sí mismo. ¿Acaso le trajo alguna cosa desagradable? No, lo mejor de lo que él producía en la tierra. Pero no era la voluntad de Dios. Dios no pidió eso. Porque había, además de la actitud, un simbolismo detrás de estas ofrendas. Pero él quiso hacer lo suyo. Eligió su propia receta. Se automedicó espiritualmente a su manera. ¿Y qué ocurrió? Se convirtió en el primer asesino de la humanidad, primer fratricida, que se registra porque mató a su hermano a raíz de toda esta situación, de este enojo. ¿Qué pasó con Moisés, el manso Moisés? Un hombre ejemplar también. Pero en un momento, según Números capítulo 20 de las Escrituras, en Cádiz, Dios le dio instrucciones. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Había una necesidad importante que cumplir. ¿Cuál era? Proveer agua a la gente sedienta y tal vez moribunda que andaba por el desierto. Y Moisés recibe instrucciones de Dios. Dice, tienes que hacer esto. Pero por las razones que sea, que no quiero en este momento explayarme, Moisés optó otra fórmula. Hizo algo bueno de todos modos, pero a su manera. Y dice las Escrituras que por esto Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Lo vio de lejos años más tarde, pero quedó afuera. En contraparte, tenemos otras historias bíblicas dentro de este contexto del tema. Y puedo referirme, por ejemplo, al caso de Job, que lo conocemos. Este personaje increíble de las Escrituras. Job se encuentra en un momento de su vida sumido en el pozo más profundo del dolor. Perdió a todos sus hijos, enfermo de la enfermedad más dolorosa descrita en las Escrituras, insoportable. El rechazo familiar de sus amigos, todo estaba contra él. Todo parecía negativo y tenía sobrados motivos y razones para adoptar otra creencia, otra forma de enfrentar la vida. Sin embargo, en el libro de Job 13, capítulo 15, aparece una frase increíble. Aunque me maten, yo creo en Él. Aunque me maten, creo en Él. Y con esto derrotó al enemigo, propulsor de las fórmulas paralelas. Aunque me maten, creo en Él. ¿Y qué podemos decir de Daniel? ¿Qué podemos decir de José, de Ruth, de tantos? Que no necesito entrar en detalles para analizar sus vidas. Hombres y mujeres que decidieron adoptar la receta de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados de unos y de otros? Pues lo sabemos muy bien. Vale la pena
seguir la receta de Dios. Las diferencias entre quienes aceptaron y rechazaron ajustarse a los planes de Dios son abismales, son increíbles y tremendas. Y de eso gira mi reflexión de esta mañana. ¿Cuál es nuestra actitud? Y vamos a ver enseguida alguna razón que nos puede llevar a veces a no aceptar la receta de Dios. Por eso que Jesús nos dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar, leer las Escrituras, conocer a Dios. Y al conocerlo vamos a aprender la receta que Él nos da. En la aplicación médica, que estoy dejando por lado muchas cosas por cuestiones de tiempo, los consejos que se dan a la gente en cuanto a la adopción o no de medicación, dice, cuidado con la automedicación, porque puede producir toxicidad, efectos negativos en la salud, la falta de efectividad por la mala combinación de los medicamentos, dependencia o adicción, enmascaramiento de procesos clínicos graves y consecuentemente retraso del diagnóstico y tratamiento correcto, resistencia a los antibióticos por el uso excesivo que se hace de ellos. Dice, hable con su médico, cuéntele lo que le pasa. Qué linda aplicación a la vida espiritual. ¿Quién es nuestro médico? ¿No es acaso nuestro buen Dios? Hable con Él, cuéntele su vida espiritual. Lea y conserve el prospecto de todos los medicamentos, dice. Otra linda aplicación. Lea y conserve la indicación que Dios le da. Es infalible, sabiduría infinita y eterna. Conserve los medicamentos en su embalaje original. Otro consejo interesante. Este es el embalaje original de la vida, que está aquí, en este libro, el libro sagrado de Dios. Bien, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Leí un informe que dice también de miles de personas que por año mueren en el mundo porque tienen la receta médica, pero lo leen mal, o el farmacéutico lee mal, le da un medicamento diferente, no sigue las indicaciones correctas y aunque tiene la receta adecuada, por usarla equivocadamente, también producen muertes. También ocurre con la Biblia. ¿Cuántas veces recurrimos a esta receta, pero la leemos en forma, bueno, tal vez poco profunda, ¿verdad? Sin darle la importancia que corresponde, sin detenernos en exactamente saber cómo es. Que en cuanto a la dosis y a la periodicidad, etc., la palabra de Dios nos enseña todo con claridad, la forma de vivir. Y hay que conocerla. Y una vez se le preguntó a alguien, ¿qué contiene tu Biblia? Y esta persona, joven, tenía su Biblia bastante gordita, y respondió diciendo, mi Biblia tiene cosas increíblemente hermosas, cosas muy lindas. Realmente yo amo esta Biblia porque tiene cosas maravillosas. Bueno, ¿pero qué contiene? Fue la pregunta de réplica porque quería conocer. Dice, bueno, te voy a decir. Y comienza a abrir su Biblia. Dice, mira, aquí tengo un recuerdo de mi abuelita. Y sacó un recuerdito que tenía guardado en su Biblia. ¿Qué más tiene? Y tengo un marcador de mi persona enamorada. Dice. Tengo un rulo de mi hermanita. Cuando era chiquita le sacamos un rulito y aquí lo tengo guardado. Eso tiene mi Biblia, dice. Un calendario con la fecha de los cumpleaños de mis mejores amigos. Otras cartitas especiales. Un peine y un folleto misionero que tiene 11 años ya, pero tengo todavía en la Biblia. Eso contiene mi Biblia, respondió. Qué respuesta interesante, ¿no? Y a veces muy reflexiva. ¿Qué contiene tu Biblia? Yo también tengo algunas cosas de recuerdos, algunas las tengo, sí, claro. Pero, ¿eso es lo que contiene tu Biblia? ¿Es el contenido más importante? ¿Está en esos objetos? No, seguramente que no. La Biblia contiene pues justamente las recetas magistrales, maravillosas y infalibles que Dios ha dejado para toda la experiencia humana. Conocer las Escrituras es justamente el recetario de Dios más importante. Voy a leerles rápidamente algunas de las cosas que creo que son recetas de Dios importantes dentro del recetario que Él nos dejó aquí como gran médico, creador y sustentador, como nuestro Redentor.
En primer lugar, es muy importante el creer. El sábado pasado el pastor Brigen tomó algunas ideas que coinciden con este pensamiento. Creer. ¿Qué es creer? Creer no significa comprobar necesariamente lo que yo quiero creer. No todo lo que yo creo es comprobable en cuestiones espirituales, ¿no? Yo debo creer lo que está revelado y entonces aceptar ya la revelación que Dios nos dio a través del tiempo de la historia, de los actos y hechos de la vida. Pues debo creer. Mucha gente a través de toda la historia bíblica y posteriormente a ella vive reclamándole a Dios pruebas de su existencia y de su acción o interacción con nosotros. Viven reclamándoles. Y dicen algunos, Señor, si tú me ayudas a salvar este examen, yo voy a creer en ti. Y no estudian. Y creen que pueden salvar un examen sin estudiar. No. Y piden pruebas todo el tiempo. Jesús mismo dijo, pero hay gente que aunque alguien resucite de los muertos y lo vea, no va a creer. Posiblemente diga, bueno, simuló estar muerto. Y comienza a filosofar y a crear ideas personales. Y eso pasó en los tiempos de Cristo. ¿Cuántos milagros hizo Cristo? Que están registrados, portentosos e increíbles. Pero todavía había poca gente que lo creía. Porque la tendencia humana justamente es débil en eso. Y debemos fortalecer. Buscad primeramente el reino de Dios, dijo Cristo, y todo lo demás vendrá. Otra receta maravillosa del Maestro. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recetas de Dios, que no fallan. Descubrir que Satanás también propone cosas buenas. Y este punto es muy interesante. Mucha gente se engaña creyendo que todo lo que Satanás propone son solamente cosas malas o dañinas. Y eso no es cierto. Ejemplos hay a montones. Solamente les cuento uno como ilustración. Cuando Jesús fue tentado en el monte de la tentación, Satanás le dijo varias cosas, pero una de ellas le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? ¿Se acuerdan? En pan. ¿La propuesta era buena o mala? Era necesaria. Jesús estaba ya 40 días sin comer. De paso, ¿Cristo podía hacer pan de esas piedras? Podía, lo necesitaba, todo estaba bien. Pero Jesús no cayó en la trampa. No. Porque esa propuesta provenía de Él. Y por más buena que sea, no corresponde. Y los ejemplos se multiplican. Entonces no te engañes creyendo que solamente lo que es malo proviene de Él. No, Satanás también propone cosas buenas. Hablé hace unos años, no muchos, con un hombre vinculado al espiritismo, profundamente vinculado. Una experiencia increíble tuve con él. Según él tenía poderes especiales, podía con una orden prender las luces del lugar, que el piano tocara música sin que nadie estuviera sentado ahí. En fin, una serie de cosas. Él decía que Cristo lo visitaba y estaba escribiendo un libro y que cada tanto Cristo venía y lo corregía y firmaba. Me quiso mostrar y yo no quise verlo. Él curaba gente, sanaba gente. Según él, Cristo venía a verlo cada tanto y le daba una lista anticipada de nombres de personas con su enfermedad, el día que van a venir a verlo, la receta que debía darle y cuánto debía cobrarles. Todo tenía un cuaderno todo anotado, ya por anticipado. Dice, ¿le puedo mostrar al pastor? No, le digo. ¿No? Este hombre se quería bautizar en nuestra iglesia. Estaba a punto de ser bautizado. En fin, toda una historia antes de este punto. En fin. Entonces, en el diálogo, cuando me encuentro con él por primera vez, llevado por el pastor del lugar, él me dijo al comienzo, dice, pastor, yo sé quién es usted. ¿Y quién soy yo? Le digo. Bueno, usted es un enviado de Dios, me dice. Bueno, soy siervo de Dios, sí. Y usted tiene un mensaje para mí hoy, me dice.
¿Mensaje? Sí. Yo no tenía nada preparado, no lo conocí nunca antes. Pero cuando me relató todas estas cosas, en un momento me dijo cosas buenas. Dice, yo tengo que unirme a la iglesia adventista. ¿Así? Sí, porque Dios me indicó, el Cristo que viene a verme me indicó. Porque esta es la iglesia verdadera, porque bla, 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 la ley, los mandamientos, la segunda venida de Cristo. Increíble, un manejo de la doctrina impresionante. Pero yo decía para mí mismo, pero que hay algo raro, tengo que descubrir. No podía encontrarle el argumento sólido. En un momento me dice, entre tantas cosas, que Cristo a veces no venía solo, venía con otras personas. ¿Y quiénes son esas personas? Y me mencionó personajes de la historia familiar y otros que ya hace tiempo habían fallecido, pero venían ahora con Él, para ayudarles a orientar su vida y hacer en este mundo un instrumento realmente valioso. Y Él quería formar parte de la iglesia. Entonces cuando termina toda esa explicación y otras que no voy a decir, por ejemplo, Él me dijo, cuando Cristo viene aquí, Él tiene una silla que es de Él y nadie puede usarla. ¿Okay? Digo, es la que usted está sentado ahora, me dice. La verdad que me sentí un calor en la espalda. Yo ya sabía a esa altura del tiempo quién era que venía allí. Entonces cuando termina todo aquello le digo, Oscar se llamaba igual que yo. Le digo, Oscar, tengo 3 mensajes para ti. Primero, ese que se sienta acá en esta silla no es Cristo. ¿Y quién es? Me dice. Es el enemigo de Cristo. No puede ser, me dice. La madre que estaba allí lo defiende y dice, no puede ser, porque si fuera Él, no nos pediría que nos bauticemos en la iglesia, ni que formemos parte de esta iglesia, etc. Sí, puede ser, le digo. Porque Él usa el método de la confusión, le dije. ¿Y qué es eso? Y es mezclar verdades con mentiras, porque le dijo muchas verdades, pero también muchas mentiras. Y ustedes tomaron todo como verdad. ¿Pero y qué mentiras? Y le expliqué el estado de los muertos, que la Biblia explica, qué pasa y otras cosas. Muy interesante. ¿Quiere que les cuente cómo termina? No, 2 o 3 nomás, son muy pocos. Entonces le digo, primer mensaje, ese que está aquí no es Cristo. Segundo, le digo, en el nombre del Dios a quien sirvo, yo te vengo a invitar para que dejes esto. Porque estás equivocado. Y le expliqué un poco más. Entonces él me dice, sí, pero yo vivo de esto. Sí, tú vives de esto, pero también vas a morir por esto. Y esa muerte es la muerte eterna. Por lo tanto, no te aconsejo. Y en tercer lugar le digo, como sé que no vas a poder solo superar esta situación, yo quiero pedirte que me dejes orar y pedir fortaleza del Dios que únicamente te puede dar fuerza para salir de esto. Dudó un poco, la madre no quiso, porque notaba que se le estaba arruinando el negocio. Finalmente él aceptó y oramos. Fue una oración muy especial. El clima cambió en el lugar, etc. Un día puedo contarles. Terminada la oración, le digo, bueno, es momento de decidir, hay que decidir ahora. Y la madre me dice, por favor, déjeme solo con él. Él tenía 21, 22 años, el joven. Quiero hablar con él y después vemos. Ya sabía lo que significaba. Salí del lugar, salimos con el pastor. Y le dije, el pastor no va a venir. Le va a llamar por teléfono. Y según su decisión, vendrá o no. Porque sabía que si el hombre no quería dejar aquello, no había que volver. Porque ya sabía qué terreno es ese. Efectivamente, lamentablemente, decidieron no seguir adelante con el plan espiritual de Dios. Y su vida se perdió para siempre. Entonces Satanás también propone cosas buenas. Eso está indicado en su palabra. Y si leemos su palabra no nos vamos a engañar. Él no nos podrá engañar. Esta gente estaba engañada tristemente. Orad sin cesar, escudriñad las Escrituras. Josué 1:9 es un versículo maravilloso que me encanta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿No les parece hermoso? Magistral esta promesa de Dios. El fin de Eclesiastés, Salomón dijo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Jesús por eso dijo,
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque usan la tradición de los hombres para enseñar. Mateo 7, 6 al 10. Estoy pasando por alto y con mayor rapidez algunos versículos. El Señor nos promete que al aceptar su receta, Él va a curar nuestras heridas, va a sanarnos. Hay muchos versículos en la Biblia sobre esto. Él es quien perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias. A los quebrantados de corazón, venda tus heridas, los venda. Hace unos días atrás, ya en verdad hace 2 meses más o menos, me encontré aquí en la villa con un joven, con quien fuimos compañeros del nivel secundario cuando estudiamos aquí, hace tiempo ya, siglo pasado fue eso. Y muy buenos amigos. Fue compañero de la habitación por un tiempo. Y en aquel tiempo, cuando compartíamos los estudios y demás, notábamos que él tenía una forma de vida diferente a la que correspondía. Hijo de obreros empleados de la organización adventista. Pero a él le gustaba una vida más liberal. Las restricciones que según él entendía que teníamos estaban desactualizadas. Así que en todo lo que tenía que ver con la alimentación, bebida y otras prácticas, él se daba todas las libertades que podía, a escondidas por supuesto. Pero después nos contaba como hazañas lo que hacía. A mí me dolía el corazón, porque yo decía, no puede ser que él adopte eso. Y lo decía con cierto sarcasmo a veces. Y nos hacía sentir mal a aquellos que seguíamos aferrados a un estilo de vida según se acerca más a la palabra de Dios. El tiempo pasó, nos fuimos, cada uno formamos nuestras vidas. Lo encontré hace poco tiempo acá. Y me dijo, Oscar, ¿por qué no seguí el consejo de mi padre? Su familia lo dejó, su esposa se fue, sus hijos, también un desastre. Y solamente me repetía, ¿por qué no seguí el consejo de mi padre ya fallecido? ¿Por qué? Mira mi vida. Solo y abandonado a esta altura de la vida, rechazado. Solo sé que fue y habló con el pastor de la iglesia donde naciste, que no es acá. Habló con él y se volvió a bautizar. Pero dijo, está bien, estoy contento, pero ¿cuánto he perdido por no haber seguido la receta de Dios? Sí, tenemos la tendencia de la automedicación espiritual. No lo podemos evitar. Es inherente a nuestra naturaleza humana. El de adoptar creencias que nos parecen a nosotros las correctas, pero que difieren con lo expresado por el Altísimo. Entre las historias, una más que quiero comentar ahora está la registrada en Lucas capítulo 15, 11 en adelante, la del hijo pródigo. No voy a leerlas, pero si uno quiere seguir, podemos extraer de esta historia también esta lección maravillosa. ¿Qué ocurrió aquí? Encontramos de pronto un escenario, una escena. Un padre junto a hijo y un hijo frente a su padre, dialogando, discutiendo, razonando, discurriendo. Él quería adoptar un estilo de vida diferente al que había aprendido, distinto. Él quería hacer su vida y habla con su padre. Seguramente aquel hombre habrá tratado de convencerlo de que eso no estaba bien, pero él siguió adelante. Y le encontramos a este joven finalmente viviendo su vida, tomando los recursos que su padre le había dado, que le correspondía en cierta medida, y allá se fue. Ahora sí la vida le parecía buena y correcta. Ahora lo disfrutaba bien. Ahora se encontraba con que había descubierto que hay un estilo de vida mejor, según su parecer. Pero lo que sus ojos y mente no vieron al principio, lo fueron sintiendo más adelante. Su papá tenía razón. Su padre estaba en lo cierto. No se había equivocado. Y él seguía insistiendo cuando de pronto la vida fue girando. Y en un momento se encuentra en el pozo más profundo, más inaccesible para la esperanza humana, hundido en todo, rechazado, abandonado de todos, inclusive rodeado de cerdos, dice la Biblia, alimentándose de la misma comida de ellos.
Y allí en ese pozo profundo reflexiona, mi padre tenía razón, yo voy a volver, yo voy a volver. Por suerte está esta parte de la historia, porque si solamente hubiéramos quedado hasta aquí, sería una historia frustrante y triste. Pero ahora reflexiona, decide volver. Su padre, por contraparte, nunca perdió la esperanza de que aquel hijo algún día regresara. El tiempo pasó y aquel día llegó. Finalmente su hijo regresa. Y sabemos lo que ocurrió. Aquel hombre, aquel padre, símbolo de Dios o de Cristo, lo recibe conmocionado, no discute con él, no le hace preguntas, no le incomoda, lo abraza, lo viste, le cambia la vida y lo acepta de vuelta. ¿Cuál era el problema de fondo de este joven? No conocía a su padre. No conocía. Si lo hubiera conocido, jamás se hubiera ido. Y aún a su regreso, en su momento de reflexión, tampoco hubiera pensado lo que estaba pensando. Dice, mi padre me va a recibir, tal vez como un jornalero, tal vez como un peón. No importa, pero quiero volver, porque él tiene razón. No conocía a su padre. Su padre lo espera, lo recibe con alegría, con gozo, con música y con fiesta. Porque el Padre Eterno puede leer el corazón humano, cosa que nosotros no podemos leer. El Padre puede leer, y aquí hay un mensaje para los papás. ¿Qué inculcamos en nuestros hijos? Nunca se olviden dejar la receta de Dios en sus mentes, porque si algún día ellos se van, está la esperanza de que regresen. Pero si ha sembrado en su mente rechazos, liviandad con las cosas eternas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Jamás. No sé en qué punto estás tú en esta mañana para adoptar las recetas de Dios. Yo no sé, tú lo sabes. Recuerda lo que Salomón escribió. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Capítulo 3 del mismo libro, versículos 5 al 8, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No aceptes tus recetas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Salomón escribió esto. Él aprendió por los golpes de la vida lo que significaba estar cerca o lejos de Dios, aceptar o rechazar las propuestas de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué hermoso. Esta mañana yo quiero invitarte a mirar a tu vida con los ojos de Jesús, con los ojos del Padre y Redentor. Porque si lo haces, voy a parafrasear algo que dije en un sermón anterior. Porque si lo haces, no serás arrastrado fácilmente por recetas humanas, propias o ajenas. Verás la vida con un propósito semejante a la de Jesús. Podrás ser una influencia maravillosa para todos los que te rodean, un verdadero ejemplo. Héroes y heroínas para el mundo trascendente y eterno. Colaborarás con el Padre en la conducción ejemplar y maravillosa de las virtudes celestiales. Sentirás dolor por la enfermedad espiritual, desvarío y desatinos de la gente, pero serás como Jesús o como el Padre al tratar con ellos. Y las consecuencias o resultados de tu vida serán sencillamente maravillosos si miras a tu vida con los ojos de Jesús. Piénsalo, encuéntrate con Él. Por medio de la oración y el estudio de su palabra, será sinergia de todo lo más bello y armonioso del mundo sideral en tan solo una palabra, Jesús. Para que los sueños den sueños de tu vida personal, profesional, familiar y espiritual se encuentren y se conviertan en una eufonía magistral y celestial. Conoce al Padre, sigue su consejo, conócelo, ve hacia Él. Te recibirá sin hacer preguntas, te pondrá vestidos nuevos y cambiará tu vida.
quién sabe si este encuentro real con Él no sea la única nota que falte para darle armonía perfecta al pentagrama de tu vida. Amén.